Y ahora han dado a la costumbre de aprobar las leyes por emergencia nacional, con 105 votos que ni siquiera hay una discusión profunda sobre lo que están aprobando. Hacen esto con las leyes fiscales, hacen lo mismo con el presupuesto nacional, que es ampliamente deficitario, más o menos en 20.000 o 20 y pico mil millones de quetzales, y querían hacer lo mismo con la ley de desarrollo rural. La ley de desarrollo rural, si es aprobada con el proyecto que nosotros conocimos, va a representar para el país un retroceso enorme. Un retroceso de 100 años. Nuevamente vuelven a tener economías planificadas centralmente, dirigidas por los gobiernos que han demostrado en la historia que no son lo más eficiente para administrar el país, el tema de la corrupción. Adicionalmente a ello, lesionan grandemente las garantías constitucionales y lo venden demagógicamente que con esta ley el país va a mejorar. Yo puedo garantizar que si esa ley como la conocí es aprobada, lo que van a generar en el país son amplios corredores de pobreza y de miseria y de subdesarrollo. Entonces, llamar a la comprensión y al análisis de los gobernantes, que no polaricen innecesariamente al país. Nosotros ya estamos cansados de la polarización y el enfrentamiento. Francisco, a los dos nos tocó vivir en el país épocas difíciles y los dos hemos intentado aportar al país diálogo y soluciones constructivas. Esta ley o este proyecto de ley, lejos de buscar ese encuentro, ese desarrollo, evitar la demagogia, hace totalmente lo contrario. Entonces, llamar en este nuevo año a las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y del organismo judicial, que trabajemos conjuntamente. A nadie en Guatemala le interesa que haya pobreza, que haya miseria. A todos nos interesa que esos amplios sectores, como tú bien decías en la introducción, largamente excluidos, que se incluyan en el desarrollo nacional, nos conviene a todos. Bueno, se le atribuye a Carlos Slim una frase que dice que la pobreza no favorece a nadie, ¿verdad? Y eso es un hecho real, ¿verdad, Jorge? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos, tú mencionabas al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, pero obviamente hay muchos actores acá en este juego, muchos actores sociales actualmente, y casi todas estas leyes, lo que vimos en el año pasado fue la polarización, la presión. Por ejemplo, uno de los métodos de presión permanentes y pues rechazados por muchos grupos de la población es los famosos bloqueos de las carreteras, que pues la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria han intercedido legalmente para que eso no suceda, ¿verdad? Pero ¿no denota esto en alguna forma, Jorge, una falta de adecuada comunicación entre los sectores? También hablando contigo, yo te decía el ejemplo de que si de repente aparece alguien del sector industrial en una televisión, aunque no esté diciendo nada o no tenga volumen, el otro piensa qué es lo que está diciendo. Y sucede lo contrario por el otro lado, como que tenemos un poco un diálogo de sordos, ¿verdad? ¿Has visto tú que hay algún avance en sentarse en una mesa los diferentes sectores, poder comunicarse y llegar a acuerdos? Creo que en este año es un esfuerzo que debemos de hacer todos los actores y todas las personas que efectivamente queremos que el país avance. Creo que debemos de dialogar, reunirnos, y aunque tengamos puntos de vista distintos, seguramente de la discusión adecuada van a surgir encuentros. Lo que no se vale es presionar para que se aprueben determinadas leyes o se ejecuten determinados actos, lesionando y transgrediendo las leyes del país.
Claro, utilizando métodos de presión para evitar una adecuada deliberación. Por ejemplo, con esta ley de desarrollo rural, ¿cuál era la amenaza? O la prueba, o mañana paralizo el país y no permito que nadie pueda trabajar en Guatemala. Eso no se vale. Y las autoridades no deben de permitir que para que yo logre mis objetivos transgreda las leyes del país. Vamos a ver, ¿cuántos años lleva la Cámara de Comercio de Guatemala promoviendo reformas fiscales que nunca se realizan? Entonces lo que debería hacer, si sigo esa misma lógica, es ir a bloquear carreteras, ir a transgredir la ley para que el Congreso legisle con el criterio que tiene la Cámara de Comercio. Eso no se puede permitir en el país. Y ciertamente yo propondría un diálogo informal con los sectores, con distintos sectores del país, con el sector agrario, con los sindicatos, con líderes obreros, con líderes agrícolas, con líderes empresariales, con gobernantes, etcétera, etcétera. Inclusive con personas de la comunidad internacional. Un diálogo fuera de las cámaras de televisión, fuera de las cámaras, para que efectivamente sea un diálogo genuino. Bueno, por ejemplo, tú usaste, esto último que tú mencionas es bien interesante, ¿no? Porque ahora los medios tienen una participación muy grande. Tú ves Claro. que de repente alguien dice en el Congreso, un diputado señala algo, por ejemplo. Entonces, los que están en contra le lanzan a la prensa, ¿verdad? Bueno, y lo peor es que también en el sector justicia, por ejemplo, muchas veces hay personas que son casi que condenadas antes de ser llevadas ni siquiera a juicio, porque los medios por alguna razón toman una posición o la otra. Pero con eso hay que ser muy cuidadosos, porque en un Estado de Derecho verdaderamente no solamente la independencia de poderes, sino que verdaderamente el hecho de que debe aplicarse todos estos análisis en una forma que no sea bajo presión, como tú dices, Claro. que no sea comparando carreteras, parando el país o exigiendo que sea nuestro punto de vista el que prevalezca. Lo que debe parecer es el de todos, el bienestar común. Y también una discusión con aspectos realistas. Esta ley de desarrollo rural lo que promueve es una economía centralizada. Volver a la época del comunismo, de los años 50, del siglo pasado, eso es lo que proponen. Entonces sí, promover un diálogo, pero un diálogo con bases reales, que tenga resultados. Y un llamamiento a nuestros gobernantes, que efectivamente gobiernen. En su campaña así lo anunciaron, con resultados que sean evidentes, en temas importantes para el país, pero no con demagogia. No se vale también que con un título rimbombante como es Ley de Desarrollo Rural Integral, tengan normas que nunca van a perseguir ese desarrollo integral rural en el país. Y yo creo que lo que hay que conceptualizar y ver con claridad, Jorge, es de que la forma de que la tierra sea productiva ha cambiado tanto, ¿verdad? Porque antes era una cosa, hoy es totalmente diferente. Siempre se señala que países con una alta producción agrícola como Estados Unidos, menos del 2% de la población está trabajando directamente, porque el resto es agroindustria, el resto es desarrollo, es investigación. Creo que ese concepto es bien importante cambiarlo.